Bueno, el día de hoy vamos a revisar el reporte de objetivos. Bueno, se llama reporte en general, pero lo que les pido exactamente o específicamente es el reporte de objetivos que se tendrá que realizar para la siguiente semana. Subí como actividad a la plataforma un reporte y vamos a ver qué es un reporte. ¿Por qué lo vemos de una vez y no la próxima semana? Porque me interesa que conozcan los elementos que incluye, debido a que ustedes ya tienen la estructura de su campaña con energía y quiero que vayan identificando los elementos de su campaña para irlos incluyendo en el reporte. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales? Por eso puse aquí reporte de objetivos, elementos fundamentales. Voy a seguir en esta diapositiva. Primero vamos a definir qué es el reporte. El reporte es un tipo de documento académico o profesional. En este caso es un reporte académico que rinde cuentas respecto a los hallazgos y resultados obtenidos durante un proyecto investigativo de cualquier naturaleza. En este caso, es un proyecto que se llama Campaña con Energía y que recuerden que el objetivo de esta campaña es que circule entre la comunidad educativa para hacer mejor uso de la energía eléctrica en sus hogares. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer pues es reportar. ¿Qué es reportar? Informar, así de simple. Tienen que informar los resultados de su investigación, el proceso de su investigación, el tema de su investigación. Me fui de atrás para adelante. Vamos a verlo de manera mucho más esquemática. Vamos a empezar con la introducción, el desarrollo y terminamos con conclusiones. Es un reporte muy simple. En este caso no les voy a pedir reporte de resultados, gráficas, no. Ahorita vamos a hacer un reporte sencillo, no solo porque nos lo pide el programa, sino porque es importante reportar los resultados, reportar más bien el procedimiento de trabajo de su campaña, cómo lo hicieron y qué han obtenido hasta ahorita, y porque es importante compartirlo también. Y tenerlo registrado como parte de los registros de las actividades que ustedes realizan. Entonces, a ver, el reporte tiene estas tres partes fundamentales, es lo que ustedes tienen que hacer, que tienen que estructurar. La introducción, el desarrollo y las conclusiones, por supuesto que debe de llevar una portada. De hecho, ya en su proyecto les puse las características de su reporte y dentro de ellas los elementos que debe de integrar la portada. Pero bueno, en la introducción, que es la primera parte, ¿qué se coloca? Les puse palabras clave para que nos vayamos más rápido, para que podamos entender de forma mucho más simple en qué consiste. La introducción es la primera parte, después de la portada, es la primera parte del reporte e incluye pues el tema a desarrollar, en este caso es campaña con energía, ese es el tema general. El propósito, ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de esta campaña? Yo ya se los dije hace un momento. Y los procedimientos, es más, puede haber más de un propósito, no solamente uno, sino uno general, que es el que les mencioné hace un momento, y otros que son específicos. O sea, sí quieren lograr que las familias de la comunidad escolar utilicen mejor la energía en sus hogares, pero además de eso, ¿qué necesitan lograr para que eso funcione, para que eso suceda? Esos son los pequeños pasos que se llaman propósitos específicos u objetivos específicos. Y además se integran los procedimientos, cuál fue el paso a paso para lograr armar su campaña. Ustedes lo tienen porque ya tienen una tabla que hicieron como trabajo antes de vacaciones, es decir, cómo estructurar su campaña. De hecho, hasta les puse una tablita. Y esa clase está en YouTube y les dejé el enlace en la plataforma. Entonces, lleva el tema, el propósito y los procedimientos, es decir, cómo estructuraron su campaña. Eso es lo que tienen que explicar en la primera parte. El desarrollo, y esto es en general, esto me estoy centrando en la campaña con energía, pero cuando les pidan hacer un reporte, eso es lo que tienen que hacer: tema, propósito, procedimientos. Esa es la introducción. El desarrollo se compone del análisis del objetivo, es decir, tu objetivo es el mejor uso de la energía eléctrica en los hogares. Entonces vamos a desmembrar, a desbaratar ese objetivo y vamos a explicar cómo lograr ese objetivo. Una de las cosas que tenían que explicar es cómo va a funcionar su campaña, hacia qué punto se dirigieron, hacia dónde se enfocaron, el uso de la energía eléctrica en el hogar, pero en qué espacios, con qué elementos, cuáles fueron las propuestas que realizaron ustedes para lograr el propósito principal. Datos. Los datos incluye en el desarrollo los datos, me refiero a que tendrían en el caso de la campaña con energía
incluir aquellos elementos que ustedes consideraron para determinar que se puede, a través de ciertas actividades, a través de ciertas acciones, reducir el uso de la energía eléctrica en los hogares. Pero ¿qué datos utilizaron para conocer cómo hacerlo? Supongo, bueno, debieron de investigar cómo hacerlo y de allí incluso se va a derivar su cartel. Si ustedes recuerdan, les pedí 5 acciones mínimo que impregnaran en el cartel que tienen que entregar esta semana, 5 acciones para hacer mejor uso de la energía eléctrica. Ejemplos de su campaña, ejemplos del mejor uso de la energía y puntos de vista también se pueden incluir en el desarrollo. De hecho, los datos, me voy arriba un poquito, los datos se pueden ubicar en forma de esquemas. Ahorita en la siguiente diapositiva les muestro a qué me refiero con esquemas. Puntos de vista, los puntos de vista diversos que puede haber respecto al uso de la energía eléctrica. Incluso pueden ubicar allí, nosotros vimos en clase presencial los diferentes tipos de energía que se pueden crear a través del aire, del agua, etcétera. Entonces, diferentes puntos de vista acerca de su campaña. Y las conclusiones es la última parte, es la parte final, es el resultado de todo lo que hicieron. Primero pues es una breve síntesis de lo que expusieron, de todo lo que expusieron arriba. En este trabajo, en este reporte, se expusieron aquellos elementos que conformaron la campaña con energía a fin de que los padres de la comunidad escolar hagan mejor uso, los padres y los hijos de la comunidad escolar hagan mejor uso de la energía eléctrica en sus hogares para que bla, bla, bla. Y empiezan a desarrollar toda esta síntesis de lo que expusieron en la introducción y en el desarrollo. Van a exponer los resultados, las sugerencias, las proyecciones. ¿A qué me refiero con proyecciones? Proyecciones a futuro. Ustedes están sugiriendo algo con su campaña, 5 acciones, pero ¿qué otras cosas podrían sugerir para el futuro para mejorar el uso que hacemos de la energía eléctrica? Entonces, en las conclusiones, si se dan cuenta, van resultados, qué se obtuvo al final, eso también se puede hacer, así como los datos del desarrollo, en las conclusiones los resultados se pueden integrar en esquemas. ¿Y qué tipos de esquemas? Bueno, pues aquí están diferentes tipos de esquema que pueden ustedes utilizar. Gráficas. Y vemos aquí de pastel y vemos gráficas de barras. Estas gráficas hay de varios tipos y es importante que utilicen colores que se vean en su reporte, que no sean de un solo color, sino que sean de colores que puedan, donde se pueda observar los datos que ustedes están allí colocando. Gráfica de barras que sean claras, que sean precisas, que sean concisas. Diagramas de flujo también pueden ser. Los diagramas de flujo muestran relaciones en secuencia, es decir, pasos uno tras otro, relaciones que hay entre los datos. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un diagrama que va, si se dan cuenta, hay unas flechitas que nos están indicando la secuencia hacia dónde hay que dirigir nuestra lectura, la lectura de los datos. Puede ser en diagramas de flujo, en diagramas también podemos agregar mapas mentales o mapas conceptuales. En esquemas, los esquemas pues suelen describir un proceso por medio de imágenes y dibujos. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, estaban explicando, este es un proyecto que se hace en tercero, están explicando si son absolutamente necesarias las antenas de las mariposas para poder orientarse. Llegaron a la conclusión de que lo son. Y entonces, para poder explicar las partes que componen a la mariposa, hicieron un esquema. En este caso pusieron a la mariposa y las partes que la componen. Y ustedes pueden poner también esquemas si quieren explicar, por ejemplo, su cartel. Podrían poner la fotografía de su cartel y describir los elementos que lo componen. Y las tablas, bueno, ayudan a concentrar los datos en categorías, a clasificar y representar características de la información. En este caso pueden ser tablas comparativas o no, pueden ser tablas de datos en donde ponemos varios rubros que hay que llenar. En este caso es una tabla de datos donde dice mariposas, sin antenas, orientación, sin orientación. Las que tienen esmalte oscuro en las antenas tampoco se orientan y con esmalte transparente sí se orientan. Esto nos llevó a la conclusión de que sí es necesario que tengan antenas y para poder orientarse. Ahorita me estaba pensando que también en el esquema no solo pueden poner el cartel, pueden poner, por ejemplo,
la imagen de una de las acciones o de todas las acciones que ustedes imprimieron en su cartel o dibujaron en su cartel para el uso de la energía en los hogares. Entonces, bueno, básicamente estos son los elementos que pueden utilizar para la información de datos en resultados que van en las conclusiones, pero también pueden utilizarlos en el desarrollo. Si quieren explicar algo, por ejemplo, en el desarrollo con esquemas, por ejemplo, en las conclusiones, los resultados con tablas o con gráficas. Y siempre recordar, si se dan cuenta, son muy dinámicos. Aquí todos tienen colores, tienen imágenes de fondo, tienen flechitas. La tabla no es blanco y negro nada más, tiene color en la parte de resultados. Entonces, es importante que ustedes dinamicen estos elementos de los esquemas porque lo que logra es que el receptor ponga atención en lo que están diciendo, en lo que están escribiendo. Y el reporte es muy sencillo, es un reporte, es decir, es información que ustedes están exponiéndole al otro para hacer justamente, para eso, para informar al otro de lo que hicieron y de lo que obtuvieron con lo que hicieron. Entonces, siguiendo la secuencia de lo que yo les pedí en el proyecto, pues lo que quería que ustedes conocieran era básicamente la estructura de un reporte, cómo es que lo pueden elaborar. Y estos son los elementos fundamentales. Y aquí están las palabras clave que pueden ayudarles a ir escribiendo su reporte, que puede ser a mano, a computadora. Yo digo que es más fácil en un dispositivo, en un procesador de textos, y mandarlo para que pueda revisarlo. Pero sí es importante que haya coherencia, que primero hagan la introducción, luego el desarrollo y luego las conclusiones, y que metan las tablas, los gráficos, los esquemas, los diagramas en la parte que corresponda. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a ver lo del reporte y bueno, cualquier duda pues también ya saben que la podemos trabajar en las sesiones de Zoom o pueden mandarme mensaje a plataforma para que yo pueda responderles cualquier duda respecto a esto.